Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Dios me lo bendiga, Dios me lo llene de mucha paz, que el Señor siga haciendo su preciosa obra en tu vida y que tú también estés dispuesto y dispuesta a poder recibir esa misericordia, porque Dios quiere hacer la obra, pero si nosotros no queremos recibirla, pues esa es otra cosa diferente, ¿verdad? Pero que hoy sea un día muy bendecido en Cristo Jesús y que dispongamos nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu a recibir esa maravilla de la presencia de Dios, de su gracia a través del Espíritu Santo, como se la dio a nuestra Madre María. ¿Qué te parece? Amén. ¿Sí? Amén. Empezamos entonces, mi amor. Que así sea. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Papá, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mejor dicho, gracias por este nuevo día que tú nos das, porque tú siempre nos das una nueva oportunidad para crecer en tu amor. Hoy queremos recibir tu palabra, papá. Hoy queremos nutrirnos de ti, porque tú eres nuestro alimento. Danos de ese maná caído del cielo, como se lo diste bien allí a tu pueblo israelita cuando estaban en el desierto. Tú le diste lo mejor. Por eso te doy gracias, Padre, porque como ese maná que cayó en el cielo, queremos recibir de tu santa palabra. Porque allí en el desierto no solamente les diste el maná, sino les colocaste una columna de fuego para que en la noche, cuando el pueblo estaba perdido en el desierto, tú lo guiabas a través de esa columna de fuego. O si no, esa nube en el día, para que ellos supieran por dónde caminar, por dónde seguir. Ese es el Shekinah, que en hebreo significa tu presencia viva, presencia de Dios viva. Danos ese Shekinah, Padre eterno, a través de tu santa palabra, para que podamos nosotros saber por dónde debemos caminar, por dónde debemos seguir, cuál es la senda que tenemos que recorrer. Gracias, papá. Gracias, Padre eterno, por tu amor y misericordia para con nosotros. Ayúdanos a morir a nuestras viejas tendencias pecaminosas y renacer en tu presencia viva. Bendice mi familia, bendice mi vida, Señor, para que yo dé testimonio de tu amor. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, mi amor, ¿qué palabra tenemos para el día de hoy? Bueno, hoy estaremos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 2. Vamos a estar leyendo versículos del 13 al 17. Después fue Jesús otra vez a la orilla del lago. La gente se acercaba a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo: sígueme. Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en casa de Leví, y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama estaban también sentados a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Al ver los fariseos y maestros de la ley que Jesús comía con todos aquellos, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los buenos, sino a los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Impresionante, ¿no, mi amor? Sí, bastante impresionante.
y bastante impresionante porque yo creo que uno de los grandes errores que uno espera tener en una iglesia es precisamente que uno va a encontrar mucha gente santa, ¿no? Pero como error, mi amor. Error. Uno espera encontrar gente santa. Ah, ok. Es que no entendí la forma en que lo dijiste, sí. Va uno a una iglesia y entonces... Ese es el deber ser, ¿no? Pues ese es el deber ser de llegar nosotros, ¿no? A la santidad. A llegar a la santidad. El asunto es que uno espera llegar a encontrar pues a toda la gente flotando, levitando, como se dice. Pero resulta que no es así. Ahí, en este pasaje me parece muy interesante precisamente porque aquí nos está indicando cómo si nosotros estamos buscando a Dios es porque reconocemos nuestra condición de pecadores, no la condición de santidad. Esa es la que tenemos que ir adquiriendo poco a poco, pero precisamente dentro de las cosas y conocimientos que he tenido, esas personas que se considera, que a las que se les considera santísimas, o sea, santas, perdón, y que han hecho historia precisamente en la iglesia, ellas a sí mismas se consideraban muy pecadores, muy indignos, o sea, de tener una distinción, ¿sí? Precisamente cuando se les decía, no, es que usted es un sacerdote santo, ellos se decían, no, yo no soy eso, y querían siempre mostrar como esa parte de la carnalidad, o sea, mostrar que ellos eran comunes y corrientes y que también seguían pecando, porque es que es una particularidad especial en la medida de que cuando uno está creciendo espiritualmente, uno es capaz de reconocer cuán pecadores nosotros somos. Nosotros pecamos hasta con el pensamiento. Entonces, uno espera llegar a una iglesia, a involucrarse en un grupo de la iglesia, etcétera, pensando que la gente santa es el mayor error que tienen las personas. Porque aquí claramente el Señor le dice, yo vine fue por los pecadores, no por los que están sanos, los que no necesitan nada. Pues si no necesitan nada, esos ya están, yo creo que ya el Señor los va a recoger, porque el proceso que nosotros tenemos que hacer en esta tierra precisamente es el de purificarnos y el de buscar la santidad y trabajar por ella, ¿sí? Pero si ya estás, o sea, eres santo, pues yo creo que ya en cualquier momento te vas a ir a la presencia de Dios, así de sencillo. Y si tú estás buscando llegar a una iglesia con santos, bueno, quiere decir que tu nivel de santidad también está bastante alta, porque ¿cómo así que vas a ir a la iglesia a encontrar gente santa y tú sí estás bien pecador? ¿Cierto? ¿O no? Se supone que estarías a la misma altura, al mismo nivel de esa situación, de esas personas, ¿no? De santidad. Entonces, importantísimo que nosotros nos como concentremos en mirar que a través de esta palabra el Señor nos está indicando que es muy importante que seamos conscientes de nuestro pecado. Y seamos conscientes que las personas que están a nuestro alrededor, que seamos conscientes que las personas que aún manejan la iglesia también son pecadores. Así de sencillo. Que ellos también tienen sus grandes luchas. Por eso, cuando uno ora se ora por los sacerdotes, por los pastores de las iglesias, quiere decir que uno es consciente que ellos necesitan ese apoyo en la oración porque ellos van a recibir muchísimas más tentaciones que nosotros. Entonces hay que orar para fortalecerlos para que también no caigan en el pecado. Y que evidentemente nosotros tenemos también que seguir trabajando por no caigan en pecados pues tan tremendos que vengan los grandes escándalos, ¿no? Porque es lógico, las personas pecan todos los días. O sea, si estamos en la tierra es porque, bueno, todos los días pecamos.
Entonces, sino que las cosas sean para fortalecerse, para no llegar a unas situaciones más extremas. Entonces, y nosotros también tenemos que orar por nosotros precisamente para que nosotros nos fortalezcamos y tampoco seamos presa tan fácil de las tentaciones, porque son muchísimas las tentaciones que se dan mientras estemos caminando en el mundo. Son muchísimas las tentaciones. Entonces, por eso mismo, si nosotros vemos acá que los fariseos empiezan en esa crítica de, ¿cómo así que Jesús está comiendo con pecadores, no? Sí, el Señor el Señor, eso fue lo que vino a hacer. Él vino a conquistar nuestros corazones y precisamente a lo único que nosotros nos podemos acercar plenamente, porque eso fue lo que el Señor nos permite, es acercarnos a Él para que nosotros conozcamos cuál es el trabajo que nosotros tenemos que hacer para llegar a la santidad. Porque eso es lo que el Señor espera, que nosotros tomemos su ejemplo, que miremos cuáles fueron sus pasos, cuáles son sus indicaciones, o sea, todo lo que Él como gran maestro que es, nos haya enseñado para que nosotros los pongamos en práctica y que de verdad nosotros cada día caminemos más hacia la santidad, ¿sí? Que nosotros realmente busquemos ese proceso de santidad y la única forma es acercarnos a Él. Y me encanta este texto porque aquí lo dice, ¿no? Que ellos se acercaban. Aquí donde dice aquí en este pasaje dice, pues eran muchos los que lo seguían. O sea, a Jesús lo seguía mucha gente. Y él sabía y era consciente que a pesar de que lo seguían, no es que fueran santos, ¿no? Sino que las personas que lo seguían querían aprender cosas de Jesús. Y la verdad, cuando nosotros nos acercamos a Jesús, debemos acercarnos para aprender de Él. Eso es algo importantísimo, Rafa, porque nosotros solamente muchas veces nos acercamos a Jesús para obtener un milagro, para obtener un favor. No, aquí muestra cómo ellos buscan seguir a Jesús. Seguir a Jesús, o sea, seguir y para mí es aprender, o sea, cuando uno se acerca a Jesús y aprender es precisamente para buscar más de la santidad, para trabajar en nuestra vida pecadora y podernos seguir afianzando en pasos de santidad. Eso es lo que nosotros debemos, pues, a mi parecer, buscar para que nosotros realmente estemos bien. No esperes en la iglesia encontrar santos, no lo esperes. Todas las personas podemos fallar, todas, absolutamente todas. Mientras que estemos aquí en esta tierra, nosotros podemos fallar. Entonces, por eso es que es importante que nosotros seamos conscientes de estas situaciones para que no salgamos enojados de un grupo, molestos con personas que porque ellos cometieron un error. No, ya sabemos que van a cometer fallas, entonces en cualquier momento pueden defraudarnos. Por eso la palabra dice: maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, nosotros no podemos entregar totalmente nuestra confianza en las personas, porque en algún momento pueden cometer un error por su misma vida pecaminosa y nosotros somos los que estamos allí equivocándonos. Por eso dice: nuestra confianza debe estar puesta en Jesús. Él es el único que no nos va a defraudar, no nos va a fallar, que siempre estará con nosotros. Es impresionante ver en la historia de la iglesia unos personajes muy hermosos, unos santos muy hermosos que nunca se creyeron ser santos, nunca. Uno de ellos, San Felipe Neri. San Felipe Neri. Mira la historia de él. Hay una película incluso de él muy linda, italiano.
Mira la historia también de San Cupertino, un franciscano que levitaba y nunca él quiso ser sacerdote y le tocó ser sacerdote porque le tocó. Si nunca quería ser religioso siquiera. Y fue un hombre espectacular. Mira, por ejemplo, otras historias más modernas, como por ejemplo la de la Madre Teresa de Calcuta. No se preocupaba porque la miraran, sino ella estaba pendiente era por darle a los demás. Cuando ella va a una reunión, creo que fue en la ONU, y ella dice, ¿por qué toda esta comida que le están dando a todos ellos? ¿Por qué no más bien ese dinero para dárselo a los pobres de Calcuta, a mis pobres de Calcuta, con todo este dinero que están recolectando para que yo esté presente aquí? Porque cuando la nombraron como le dieron ese título de embajadora, ¿no? Como por lo de la paz. Entonces fíjate cómo ella, el Premio Nobel de la Paz, cómo ella no reconoce esa santidad, sino está reconociendo siempre el valor de los demás. En la iglesia, como alguien decía, ¿no? Es que la iglesia es de hipócritas. Allá es donde van gente que son chismosas, son personas que no tienen nada que hacer, son personas muy engreídas. Pues claro que sí, allá vamos a encontrar todo porque es un hospital de enfermos, allí es donde vamos los enfermos del alma. Pues vamos a tratar de sanarnos porque todos los días tenemos caídas. Por ejemplo, mientras transmitimos esto procuramos que todo esté muy bien, ¿no? Pero me sonó una alarma que dije, bendito, ¿dónde salió esa alarma en mi teléfono? Y salió tu alarma, ¿y dónde salió esa alarma? Y preciso en este programa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no todo es perfecto, solamente la presencia de nuestro Padre Dios es perfecta, pero Él nos invita a nuestro Jesús a que seamos perfectos, porque si Él nos invita, nosotros podemos ser perfectos, como mi Padre del cielo es perfecto, dice Él. Solamente que nos toca primero no reconocernos como tal, sino reconocer que somos pecadores. Primera de Juan lo dice, ¿verdad, mi amor? Donde dice que mentiroso llamamos a nuestro Padre Dios cuando no reconocemos que hemos cometido pecado. Todo el tiempo pecamos. Yo estaba haciendo un ayuno, por ejemplo, en nuestra comunidad hacemos ayuno, empezamos a hacer un ayuno muy bonito y exigente, Moni, que es hacer el viernes, todos los viernes hacer ayuno, no de pan y agua, sino hacer ayuno con la comunión, solamente tomar la comunión. ¿Y cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? Que hay tendencias, claro, lógico, uno ve comiendo mi esposa ahí sentada en el almuerzo y hay un almuerzo suculento, y ese almuerzo uno le dice, cómeme, y yo, no, imagínate, eso es una tendencia, o sea, cuando uno hace un ayuno, necesariamente siempre hay esa tendencia pues a hacer lo que el cuerpo pide, y siempre va a haber esa tendencia, no es fácil, pueda que ya se convierta en un hábito el ayunar, pero esas luchas son las luchas verdaderas, como dijo Pablo. Esas son las verdaderas luchas que valen la pena. Son las verdaderas carreras, porque tendencias hay. Decía Pablo incluso, quítame este aguijón. Y el Señor, porque cuando quiero hacer lo bueno, resultó haciendo lo malo, decía Pablo. Y el Señor le dijo, te basta mi gracia. Qué precioso. Y eso implica que realmente este llamado que se hace hoy, porque nos están haciendo un llamado especial el día de hoy en este evangelio, es saber que el Señor vino fue por los pecadores. Y a Mateo Leví, que era cobrador de impuestos, él nunca se esperaba realmente que lo acogieran. Y poco se habla de Mateo Leví en la Biblia, muy poco. Pero fue un hombre tan interesante que escribió ese evangelio hermoso. Sí, el Evangelio de Mateo, que a mí me parece un evangelio muy lindo, son de los 3 evangelios sinópticos, o sea, de los 3 evangelios históricos, Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, es bien interesante el hecho de saber que si vamos a la iglesia, vamos no a encontrar personas santas, sino personas que tienen dificultades. Y la persona que tú consideres que es más santa, te aseguro que ellos tienen allí sus afugias, sus situaciones difíciles, tal vez sus enredos. Por eso no debemos juzgar a las personas. Fácilmente alguien decía, es que yo no quiero estar en la iglesia, yo no quiero ir a la iglesia porque es que en la iglesia hay muchas personas que tienen tantos problemas. Pues claro que los tienen. Dime quién no tiene problemas. A ver, empecemos. Mira tu vida, por ejemplo. ¿No tienes problemas? Ay, bendito sea mi Dios. ¿Cuántas dificultades no se te presentaron, por ejemplo, el día de hoy?
Piensa nomás cuando te levantaste, si empezaste ya a pelear contra tus hijos, tu esposo, tu esposa, o ponte a pensar si diste un comentario inadecuado, tuviste un pensamiento que no era, porque el pensamiento es igual como si te comportaras, dice nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿qué actitud asumiste? Una actitud tal vez prepotente, asumiste tal vez una actitud, los voy a dejar, una actitud de crítica. ¿Qué actitud? Todos los días cometemos pecados, por eso estamos en la carne. Bendito y alabado sea el Señor que estamos en la carne. De verdad que estamos en este cuerpo carnal. ¿Por qué? Porque esto nos hace no creernos, como le pasó a Lucifer cuando se las creyó que él era el que podía, que él era el que podía hacer las cosas y que a él se le debería adorar, y dejó de ser un adorador por convertirse en un autoadorador. Este mensaje es claro y contundente. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando en la iglesia? Estar pendientes de cómo se comportan los demás, de si hacen o no hacen. Dedícate a lo tuyo, dedícate a tu crecimiento espiritual, a encontrarte con la presencia viva de mi Padre Dios. Dedícate a buscar esa santidad, pero no te las creas, ¿sí? El hecho de ser santos es empezar a ser agradecidos, por ejemplo, es una forma, leyendo la palabra, haciendo ayuno, estando siempre en oración, estando recibiendo la comunión de nuestro Jesús de Nazaret allí en la Eucaristía, siendo misericordiosos, compasivos con los demás, pero no nos la creamos. Es que, como decía el Evangelio, ¿no, verdad? En su momento, mira cómo hacen esa mujer que da, y mira ese hombre cómo da. El levita no era un hombre muy importante de la ley, y dice, yo hago ayuno, yo doy a los pobres, y se muestra que está haciendo ayuno, cuando una señora dio simplemente la única monedita que tenía. Dio lo que tenía. Y el Señor le dijo a sus discípulos, ella dio la mejor ofrenda porque dio lo que tenía. Qué interesante. Y ella no se puso a hacer aspavientos, o no se puso a pararse, mira que yo doy, mira que yo hago, mira que tal cosa. Estar buscando ese reconocimiento, porque eso sí nos encontramos bastante en la iglesia, ¿verdad? Todas esas luchas internas, esa lucha por prevalecer, incluso más allá del sacerdote, por querer mostrarse más que los demás, es una lucha tremenda. Incluso en nuestras comunidades, ponte a pensar en tu comunidad, en tu grupo, siempre ese deseo de mostrarte, ese deseo de querer decir yo soy, es unas luchas internas. Pero lo importante es que tenemos aquí un llamado interesante que nuestro Señor Jesucristo nos dice, vengo por ti que tú eres pecador, reconócete como pecador, reconoce tu pecado, pero no te me quedes en ese pecado, sino que al contrario, reconoce que eres pecador y sal adelante frente a ese pecado, pero conmigo, porque solo no puedes. Eso dice el Señor, ¿no te parece? Sí, así es. El Señor nos está indicando aquí la importancia de que nosotros lo busquemos, que estemos con Él. Él estará con nosotros, porque mira que sí, es cierto, Jesús llamó a Leví y Leví se levantó y lo siguió, pero nos muestra este pasaje que posteriormente estaba en su casa comiendo con Él. Entonces quiere decir que el Señor, si nosotros, así como nos dice Apocalipsis 3:20, que Él estaba tocando a la puerta, y si nosotros le abrimos y lo invitamos a entrar, Él entrará y cenará con nosotros. Quiere decir que Él se va a quedar con nosotros, va a compartir con nosotros, va a acompañarnos, o sea, Él no nos va a dejar solos. Por eso solos no podremos. Solos no podremos. Con la presencia del Señor sí podremos salir adelante, independientemente de muchas circunstancias, a pesar de que tú pienses que no está el Señor contigo, porque uno a veces en momentos difíciles puede ser que sienta que Dios no está con uno. Pero el Señor lo que está es observando cómo nuestra forma de reaccionar, cómo nuestra fe. Si realmente creemos que Él está con nosotros, Él solamente se queda en silencio, no más se queda en silencio observándote qué es lo que tú estás haciendo. Si en ese silencio tú crees que el Señor te abandonó, entonces ahí es donde el Señor está mirando cómo está el nivel de tu fe. Por eso nosotros debemos creer confiadamente que el Señor está con nosotros. Él solamente nos observa para mirar
¿Cómo estamos creciendo? Porque Él espera que cuando nosotros nos acercamos a Él, de verdad le aprendamos. Pero le aprendamos para que apliquemos, porque muchas personas sí pueden leer la palabra mucho, escuchar muchas prédicas, ir a muchas misas, etcétera, pero desafortunadamente no aprenden, no aplican nada de lo que escuchan, porque solamente escuchan. Al Señor hay que acercársele para aprender, para poner en práctica, para poner por obra lo que Él nos está diciendo. Porque esa es la forma como nosotros vamos a ser transformados y esa es la forma como nosotros vamos realmente a mostrar que somos esos hijos amados de Dios. O sea, nos ganamos ese lugar, porque el Señor nos da un puesto, sí, pero nos da como un estándar al que debemos llegar, pero yo tengo que trabajar, porque ahí muestra mi voluntad de que de verdad quiero sujetarme a Dios y quiero estar según los parámetros que Dios nos establece, porque Dios no quiere hijos mediocres, Dios quiere hijos perfectos, porque así lo dice la palabra: sed perfectos como vuestro Padre de los cielos es perfecto. Y Él espera de nosotros perfección. Entonces tenemos que esforzarnos, pero Él no nos deja solos. Él nos da las herramientas, Él nos enseña qué es lo que tenemos que hacer para poder alcanzar la perfección. Tengamos presente, nosotros no nos vamos a quedar en este mundo. O sea, tarde que temprano vamos a dejar este mundo. Pero, ¿a dónde quieres dirigirte? ¿Quieres dirigirte a la presencia de tu Padre Celestial que te está esperando y que te está dando las herramientas para que alcances a llegar a Él? ¿O definitivamente no quieres hacer absolutamente nada y creyendo que al pasar de este mundo a la otra existencia, tú vas a llegar a Él y resulta que no hiciste absolutamente nada? Te aseguro que no vas a llegar a donde Él. Vas a llegar al otro camino, el camino que nadie quisiese, pero que si uno no trabaja, o sea, para no llegar a Él, pues vamos a llegar, sin mayor esfuerzo vamos a llegar a ese camino. Entonces, importantísimo que seamos claros de que si reconocemos la presencia y la necesidad de nuestro amado Jesús, el que debemos acercarnos para aprender, el que debemos acercarnos a su iglesia, porque nosotros tenemos que congregarnos, tenemos que llegar a la iglesia. Tenemos que de verdad aprender de lo que la iglesia nos enseña, como dice nuestro Señor: hagan lo que ellos les dicen, no hagan lo que ellos les hacen, porque sí se pueden escuchar, se pueden escuchar muchísimos comentarios, muchísimas cosas, sí, puede ser que sí, pero se supone ellos nos deben estar guiando por la palabra de Dios, porque esa es otra situación. Es por la palabra de Dios. O sea, si algo está en duda para ti, vea la palabra de Dios, porque es en nuestra guía principal, la palabra de Dios, porque al Señor le interesa es que nosotros lleguemos a su presencia, no a la presencia de una persona. Ojo con esto, no, el Señor no quiere que vayamos a la presencia de una persona, sino vamos a su presencia. Entonces, por eso es que necesitamos realmente estar en la presencia del Señor y buscar de sus enseñanzas para ponerlas por obra. Ver la historia de los santos es muy linda, porque ahí uno aprende de ellos cómo se comportaban para encontrar esa santidad. Por ejemplo, San Francisco de Asís. Podemos decir: no, yo no puedo ser como San Francisco. Hay cosas de él que vale la pena aprender. Por ejemplo, él se confesaba, ¿sabes con quién? Con el sacerdote que tenía más mala reputación, con el que decían que era más pecador, con él se confesaba, porque él lo que quería, no mostrarle a los demás, decir: si te das cuenta que yo soy santo y me confieso ante este sacerdote, no, sino para él doblegar su comportamiento pecaminoso de juzgamiento, porque él entraba a juzgar. Entonces, ¿qué hacía? Haz de cuenta que es una forma de ayuno. Decía: yo voy a ayunar esta forma de pensar porque he pensado que él es mal sacerdote y voy a confesar con él, porque es una forma de doblegar la carne. ¿Qué fue lo que él hizo, por ejemplo, para convertirse? Fue y besó lo que más él detestaba: los leprosos. Fue y le dio un beso a un leproso porque lo detestaba, y él no quería acercarse a los leprosos, les tenía miedo, les tenía asco. Fue y les dio un beso y les lavó los pies. Imagínate, rompió.
Sí, qué interesante. Entonces, ¿vamos a encontrar santos en la iglesia? No, no lo vamos a encontrar. Pueda que hayan personas que se acerquen, qué maravilloso, pero no estemos buscando personas santas allí en la iglesia, sino más bien dediquémonos a nuestra propia santidad. Y llegarán personas maravillosas que nos guiarán, que nos orientarán, que nos van a enseñar ese camino a la santidad. Qué precioso. Dediquémonos más bien a lo nuestro, a lo verdaderamente importante que es nuestra santidad. Fuerte abrazo para todos, Dios me los bendiga. Dios los bendiga y que tengan un excelente día, momento y espacio. Sí, amén. Amén. A la infinito y más allá, dijo. Chao.